Bueno, lo decía en euskera, lo vengo manifestando en las últimas comparecencias públicas en las que comparezco para dar cuenta de las numerosas y diversas iniciativas que en el ámbito de la cultura y en el ámbito del deporte también sitúan a Getxo y sitúan al verano Getxostarra un poco como una referencia clara en todo nuestro entorno, ¿no? Y cuando todavía tenemos frescos todavía los festivales de blues, de jazz, etcétera, que nos sitúan en el ámbito cultural a nivel internacional. Hemos tenido también recientemente una Strongman en Getxo que también en el ámbito deportivo nos ha situado como referente internacional, y ahora, y esto es lo importante, hoy tenemos al remo como protagonista indudable del verano deportivo Getxostarra, ¿no? Y el remo en Getxo tiene una importancia indudable, y prueba y manifestación evidente de ello son esas 5 regatas que del 27 de julio al 10 de agosto van a tener a Getxo como escenario, como protagonistas. 5 regatas que expresan, por tanto, el compromiso de Getxo para con el remo, que expresan el compromiso de base de nuestros clubes importantes, el Getxo Arraun, el Raspas del Embarcadero, también de nuestros veteranos en el Getxo Arraun, por tanto, de su compromiso en favor del remo. Y de esas 5 regatas, lógicamente, hay que subrayar pues, ese homenaje que todos los años realizamos al Lehendakari Agirre, a través de la Ikurriña del Lehendakari Agirre, dentro del contexto general de la Liga ACT, que sin duda sitúa a Getxo en el epicentro del remo en todo Euskadi. Van a situar este 27 de julio. También subrayar pues, la Liga Femenina Euskotren, para nosotros también importante ver competir a las mujeres, a las chicas en el deporte del remo, y en ese sentido también trabajamos. Pero también, además de subrayar la importancia de estas 2 referencias fundamentales a nivel de todo Euskadi, quería subrayar 2 cuestiones importantes. Primero, el remo evidentemente, estamos hablando del ámbito deportivo, pero también tiene trascendencia y consecuencias en el ámbito económico. Y es decir, somos, yo creo, todos y todas plenamente conscientes de que pues esta regata de la ACT nos sitúa en ese epicentro del remo a nivel de todo Euskadi, y que son muchos y muchos los aficionados y aficionadas que van a acercarse a Getxo para disfrutar del remo, y por tanto que van a dejar gasto y consumo en nuestro municipio, y esto hay que también valorarlo, ¿no? Pero también quería subrayar, en relación a las regatas de la ARC, en relación también a la regata que organizan nuestros veteranos, esa labor pues que en una rueda de prensa se traslada de una manera fácil y sencilla, pero que no es tan fácil desarrollarla como lo hacen ellos a lo largo de todo el año. Estoy hablando del trabajo de base de nuestros clubes, ese trabajo del día a día, en invierno, en primavera, en verano, todo el año, para hacer del remo una de las modalidades que en nuestro municipio tiene un protagonismo indudable, también en la base, también hacia nuestros jóvenes, también hacia el deporte base en definitiva, ¿no? Yo hoy quiero subrayarlo y ponerlo de manifiesto, ¿no? Y sin más, yo voy a dar la palabra a quienes mejor pueden explicar las características de estas 5 regatas, que son quienes me acompañan en la mesa, empezando por Álvaro González.